chino. Así que ahora yo les voy a tratar de dar algunas ideas y cifras sobre el tema de la industria y la manufactura en Chile. Voy a empezar con esta reflexión sobre la historia de las revoluciones industriales en el mundo. La teoría económica dice que han habido 4 revoluciones industriales en la historia, desde el surgimiento del capitalismo. La primera se inició en Inglaterra a fines del siglo XVIII, de los 1700, con la invención de la máquina a vapor. La máquina a vapor lo que permitió fue crear economías de escala, grandes fábricas que permitieron que los antiguos artesanos pudieran trabajar todos en una línea de producción juntos. De Inglaterra se expandió al resto del mundo, ¿cierto? Eso permitió el surgimiento de la locomotora, del tren, donde Chile fue uno de los pioneros también mundiales debido a la minería. La segunda revolución industrial, que fue a mediados del siglo XIX, se constituyó en base al descubrimiento de la electricidad, lo que permitió electrificar estas fábricas que ya funcionaban con máquinas. La tercera revolución industrial tuvo lugar a fines y a mediados del siglo XX, de los 1900, con la incorporación de la tecnología de la información, de la informática, de los computadores. Y hoy día estamos transitando, y los países, no en Chile, pero en los países desarrollados se está transitando por la cuarta revolución industrial, que ellos llaman, por la industria 4.0, que es la mezcla de robots que son un poco de inteligencia artificial a los procesos productivos. Entonces es incorporación de sensores, de procesamientos de grandes volúmenes de información, de datos, y eso aplicarlo al proceso de producción. Eso está en marcha en Japón, en Alemania fundamentalmente, y hay planes en Inglaterra, en España, en Francia. ¿Qué pasa en Chile? Nosotros estamos recién lejos de eso. Nosotros estamos recién transitando desde la segunda revolución industrial a la tercera revolución industrial. Para llegar a los robots y a la automatización en Chile todavía falta un poco. Entonces, ¿cuál es el desafío de nuestro país y de América Latina? Fomentar la industria y la manufactura, que es este proceso de la segunda revolución industrial. Cuando los países llegan a la cuarta revolución industrial, en general, es una economía de servicios, ¿cierto? Pero son servicios que son intensivos en tecnología y en conocimiento. No son cualquier tipo de servicios. No son servicios domésticos. No son servicios personales. Son servicios tecnológicos, que es lo que tienen los países desarrollados. Todos los países desarrollados, como bien decía Horacio, son desarrollados porque han atravesado un proceso previo de industrialización. Esta es la experiencia histórica. Hay muchas investigaciones económicas que lo muestran, históricas. ¿Cuáles son los beneficios de la industrialización y cuáles son los beneficios que han tenido estos países? La industria y la manufactura son sectores de más alta productividad. O sea, cada trabajador produce más que en otros sectores. Fomenta nuevas actividades económicas. Esto es lo que se llama encadenamientos productivos, porque se vincula con un mayor número de proveedores y se vincula también con un mayor número de clientes industriales, no de consumo, sino de fabricación. Incorpora mayor tecnología y conocimiento en los procesos productivos, el progreso técnico, que le llamamos nosotros. Genera empleos de mayor estabilidad, como ya se dijo, y debido a la mayor productividad genera empleos también con mejores niveles salariales. La industria y la manufactura ha sido la que ha creado la clase trabajadora moderna, y en general crea las condiciones materiales para avanzar hacia posibles nuevas formas de propiedad y de gestión de la producción. Esto es un gráfico que muestra, en el eje de abajo está el PIB per cápita de los países. Cada línea es un país, ¿cierto? Y en el eje vertical está el porcentaje de la manufactura en el empleo. El porcentaje de empleo manufacturero como proporción del total. Lo que se ve en cada país es que el empleo manufacturero crece
a medida que los países aumentan su nivel de ingresos hasta cierto punto, que en este gráfico es más o menos los $12.000 per cápita. Desde ese punto los países empiezan a desindustrializarse. Los países desarrollados, que son todos países desarrollados, ¿cierto? Estados Unidos, Dinamarca, Gran Bretaña, Corea, Japón, Francia y España. Y lo que les quiero decir con esto es que la desindustrialización en todos los países es un proceso inevitable. En Chile estamos viendo un proceso de desindustrialización también, desde hace décadas. El problema es que en Chile ese proceso de desindustrialización empezó antes que en los países desarrollados. Y es lo que algunos investigadores han llamado una desindustrialización prematura. En Chile empezó cuando el país tenía aproximadamente $4.300 per cápita. En los países desarrollados este proceso empezó cuando tenían $12.000 per cápita. ¿Cuál es el efecto de la desindustrialización prematura? Es como decir que un trabajador quiera jubilarse a los 30 años, 35 años, cuando todavía no tiene el nivel de ingreso suficiente para transitar a la siguiente etapa. Entonces se acumula un déficit que es estructural. Hoy día Chile tiene un déficit estructural de manufactura y de industria, porque este proceso empezó antes de lo que debería haber empezado. Este es un gráfico desde 1950 a la fecha, que muestra la proporción del empleo manufacturero. Si se fijan, desde el 50 hasta el 73, ¿quién? Eso. Desde el 50 hasta el 73, la manufactura representó entre un 15 y un 25% del empleo. El 54, uno de cada 4 trabajadores está empleado en la manufactura. El 73, uno de cada 5 trabajadores está empleado en la manufactura. Y desde el 73 a la fecha, una sostenida baja, con un incremento en la segunda mitad de los 80. Al 2016, o sea, el año pasado, uno de cada 10 trabajadores está empleado en la manufactura, o sea, la mitad. ¿Qué pasa al interior mismo de la manufactura? Estos son 8 sectores manufactureros. Esta es la proporción de cada sector en el empleo manufacturero total. Ustedes observan que este área azul ha ido creciendo desde el 70 hasta el 2015, que es la proporción del empleo en la manufactura de alimentos o agroindustrial. Y especialmente el sector de la industria de metales en los últimos 8 años se ha visto enormemente perjudicado. Ustedes ven que se baja de esta área azul oscuro, que es el sector de metales, a esta área pequeñita, desde el 2009 en adelante. ¿Por qué esto es un problema? Porque si la manufactura como un todo se ve afectada, como se mostró en este gráfico, la manufactura de metales se ve aún más afectada. ¿Cuál es el problema? Acá tenemos los mismos 8 sectores industriales, ¿cierto? Con 2 variables. La barra azul es la productividad y la barra roja-naranja es el salario promedio. De los 8 sectores industriales, el sector de los metales es el sector que tiene la más alta productividad y el mayor nivel de salarios. Entonces, si ya la pérdida de la manufactura es un problema, la pérdida de la manufactura de metales es una tragedia, por así decirlo. Entonces, ¿qué hacer? Industrial basada en el cobre. ¿Por qué? Porque Chile es un país cuprífero, un país minero. Chile tiene 1/3 de las reservas mundiales de cobre, produce 1/3 del cobre de mina del mundo. El cobre representa el 90% de la minería del país
que incluye al litio, al hierro, al oro, a la plata, etc. El carbón. El cobre representa más de la mitad de las exportaciones del país. Aproximadamente el 60% si consideramos el cobre refinado también. Y es, en síntesis, nuestro mayor activo. El mayor activo de Chile. El sueldo de Chile continúa siendo una de las vías maestras de la economía, como decían en el pasado. Pero hay que industrializarlo. Entonces, si uno quiere aprovechar las ventajas que tiene el cobre, que no es solo el royalty y no es solo la renta que deja para el Estado, sino que es el empleo, la producción, hay que industrializar. ¿Cómo se hace esto? 4 etapas. Pongamos que la extracción de cobre es el 100% de lo que tenemos. Después sigue la fundición y la refinación, ¿cierto? Solo el 47% del cobre que se saca en Chile se refina. El 47%, o sea, casi la mitad, o un poco menos de la mitad. Después, solo el 2% del 100% del cobre pasa a la manufactura intermedia, que son la producción de cables, la producción de tubos, de cables de baja, media y alta tensión, son la producción de jaulas, la producción de calcetines, qué sé yo, cosas nuevas que se están haciendo. Solo el 2%. Y si hablamos de manufactura avanzada, es el 0%. O sea, en Chile no existe manufactura avanzada basada en el cobre. Pero existe amplio margen para avanzar en la refinación del cobre, que es la primera etapa. Si el año 1992, o sea, hace 25 años atrás, el 65% del cobre se refinaba, hoy día es el 47%, o sea, ha ido bajando la cantidad de cobre refinado. Y la cantidad de cobre que se manufactura en manufacturas intermedias también ha bajado. Del 8,4% del 95 al 4,5% del 2016. ¿Qué hacer en esta situación? En 2 etapas. La primera es refinar el 100% del cobre en Chile, porque no puede existir industria o manufactura si primero no se refina el cobre. Eso es evidente. Y la segunda etapa, una política industrial moderna para fomentar industria manufacturera del cobre de clase mundial. Quizás con formas alternativas de propiedad también. Uno no tiene por qué pensar siempre en los grandes dueños de las empresas, los grandes transnacionales. Pueden existir empresas también que tengan participación en la propiedad de los mismos trabajadores. Eso existe en otras partes. Existe en Chile, pero no existe en la manufactura en Chile. Ya. La etapa 1. ¿Por qué fundir y refinar el cobre en Chile? Porque se captan los subproductos. El cobre, el molibdeno, la plata, el oro, el sulfuro, el renio. Hay 40 subproductos que no se captan cuando se envían como concentrados. Porque los concentrados tienen también un creciente contenido de arsénico. Las nuevas explotaciones que se están haciendo están muy sucias. Entonces los países de destino están empezando a rechazar estos concentrados. Y para esto se urge refinar, fundir y refinar. Porque China tiene un creciente poder monopsónico, que significa que las plantas de fundición chinas están cobrando mayores precios por fundir y refinar el cobre allá. Porque ellos, como tienen la industria y Chile tienen la fundición y Chile está quedando sin fundiciones o con fundiciones obsoletas, ellos están teniendo el poder para fijar el precio. Porque existen ahorros en deducciones metalúrgicas derivados de fundir y refinar el cobre en Chile, porque se ahorra en la necesaria infraestructura que se tiene que construir si es que llegan a incrementarse notoriamente el volumen de concentrados que se exporta, porque hay que construir nueva capacidad portuaria, hay que construir caminos, ¿cierto? Porque el cobre concentrado es 3 veces el volumen del cobre refinado. Y porque existen ahorros ambientales, porque cuando se traslada en barcos desde Chile a China el cobre concentrado, hay 3 veces más emisiones de gases contaminantes derivados de las navieras, ¿cierto?, que trasladar el cobre refinado, que es solo 1/3 del volumen. Existen también las condiciones actualmente para refinar el 100% del cobre en Chile.
Existe el conocimiento técnico de parte de las empresas públicas, de parte de Codelco fundamentalmente, que tiene 5 de las 7 fundiciones que existen. Existe el conocimiento técnico también de parte de los trabajadores y de los profesionales del sector. Los estudios de rentabilidad de las fundiciones que existen indican que en caso de construir nuevas fundiciones, la rentabilidad es positiva. Tiene una TIR, un sistema de retorno de 10%, una rentabilidad positiva de 10%. Hay un estudio de Cochilco que se fue el año pasado que señala esto. Porque existe capacidad de financiamiento barato de parte del Estado. El Estado y Codelco, como tienen al Estado como garante de sus préstamos, puede acceder a préstamos con tasas de interés más bajas que cualquier otra empresa. Entonces no es necesario sacar plata del presupuesto público, se puede financiar perfectamente con crédito. ¿Cómo avanzar entonces en la fundición y la refinación? ¿O por dónde se puede avanzar? No existen argumentos técnicos de peso para sostener que Codelco no debe fundir y refinar el 100% de sus concentrados en el país. Solo Codelco, que hoy día refina aproximadamente el 75-80% de sus concentrados. La minería privada refina menos, refina aproximadamente el 40% de sus concentrados, pero produce 2/3 del cobre. Entonces, es posible pensar que Codelco o el Estado construya capacidad de fundición, nueva capacidad de fundición, y haga convenios con las mineras privadas para que las mineras privadas, en vez de fundir y refinar cobre en China, lo hagan en Chile, con fundiciones públicas del Estado. En el caso extremo en que las empresas privadas no quisieran fundir y refinar cobre en Chile para industrializarlo en Chile, se puede aplicar también la ley de reserva del cobre que existe, que es una ley que viene del año 66, de la ley de chilenización del cobre, que no ha sido derogada. Este es un mapa de los yacimientos en Chile, ¿cierto? Estos son gráficos que muestran los niveles de concentrado en cada uno de los yacimientos principales productores de concentrados. Allá está Escondida, arriba está Coyahuasi, este es Anglo Sur, este es Pelambres, para ver dónde podrían instalarse nuevas capacidades de fundición, ciertas fundiciones. En el norte se necesitan al menos 1.500 toneladas métricas de capacidad de fundición. En el norte chico se necesitan al menos 1.000 toneladas métricas de capacidad de fundición. En la cuenta pública de este año, la presidenta dijo lo siguiente: he encargado a Codelco, Invest Chile, Corfo y Enami que inician un estudio conjunto para establecer una nueva fundición en la región de Atacama. La región de Atacama es la que está acá en medio, o sea, donde no se concentra tanta producción de concentrados. Es más bien una región que tiene pequeña y mediana minería, que también tiene que fundir y refinar su mineral, ¿cierto? Está a la vanguardia en tecnología limpia y permite recuperar más mineral. Entonces, existe una preocupación que es reciente, porque antes de esta cuenta pública, que fue este año, nadie se había pronunciado sobre el tema de fundición y refinación. Recién está entrando la preocupación, es un problema que viene hace tiempo, pero recién se están dando cuenta de que es un problema. Algo bueno, sin duda, pero insuficiente todavía. El año pasado sesionó una comisión asesora presidencial para fundiciones y refinerías. No sé si ustedes están al tanto de que existió esa comisión. Sin embargo, bueno, acá hay dos noticias para que me crean que existió esa comisión. Porque no tuvo mucha discusión, la verdad. No tuvo la discusión que tuvo la Comisión de Pensiones, la Comisión de Trabajo, la Comisión de la ISAPRES, pero existió. Sin embargo, hasta la fecha no se conoció nada sobre las conclusiones de dicha comisión. La comisión trabajó y elaboró informes que decían que era conveniente y posible construir capacidad de fundición y refinación. Pero no se ha sabido nada de ese informe. Y nadie ha dicho nada también, nadie ha reclamado porque ese informe no se ha conocido. Esto yo se lo comenté a los estudiantes de ingeniería metalúrgica hace 2 semanas en Viña del Mar, en un seminario que tuvimos, y tampoco sabían los estudiantes de ingeniería metalúrgica. Entonces, es simplemente defender la pega, defender el empleo.
Se están haciendo cosas, pero no se sabe. Bueno, en la segunda etapa, pasando del tema de fundición y refinación al tema de la industria intermedia, de procesamiento del cobre, del mineral, se hace necesario o es posible pensar una política industrial para una manufactura de cobre de clase mundial. O sea, que tenga altos estándares tecnológicos y de productividad. Pueden ser dos formas tradicionales o capitalistas de propiedad, que es atraer empresas que hacen esto en otros países, pero que lo hagan en Chile. Eso es lo que está haciendo Corfo un poco con el litio, ¿cierto? Con los convenios. Y que las empresas que existen ya instaladas en Chile, que hay varias, puedan aumentar su nivel de producción a través de más sofisticación tecnológica con centros tecnológicos y universidades. Que no existe tampoco esa vinculación entre universidad y empresa en Chile. Y de las formas alternativas o no capitalistas de producción, existen en otros países las empresas cogestionadas y las empresas cooperativas, que son empresas normales, que se dividen la producción en acciones, ¿cierto? Pero donde las acciones son propiedad de los mismos trabajadores. O sea, los trabajadores son accionistas de la empresa. Esto existe en muchos lugares del mundo. Existen las empresas cooperativas en Chile, existen las empresas cooperativas en la agricultura, en los servicios, en la minería también existen pequeñas y medianas empresas cooperativas mineras, pero no existe tanto en la manufactura. Pero es posible pensarlo porque existen en otros países. Sobre las formas tradicionales de propiedad, estas son algunas empresas que existen en Chile. Imetal, Procesa, Cerrillos, Nexans, hay algunas brasileras como Grasshopper, Sembras, Offermans, Cabelco. La lista es más larga, pero esto quizás son las más grandes. Y sobre las formas no tradicionales o no capitalistas de propiedad, que también son posibles, yo les recomiendo a los que les interese este tema un documental que está en la red, que se llama Juntos, cómo las cooperativas resisten mejor la crisis. Y hay hartas experiencias de empresas cooperativas en varios países, fundamentalmente de Europa, que son muy interesantes de explorar. Y en Chile no se le ha dado la suficiente difusión. Recién en los últimos años se está haciendo de parte del gobierno. En síntesis, y esta es la última lámina, les quiero transmitir esto. Los países que se han desarrollado y se desarrollan lo han hecho en base a la industria. Entonces es necesario recuperar y fomentar la manufactura nacional, la industria nacional, porque Chile tiene un déficit crónico de manufactura. Está bien que Chile se desindustrialice y se tenga que desindustrializar, eso va a pasar sí o sí, pero eso debería haber pasado después, cuando Chile hubiera alcanzado un nivel mayor de ingresos per cápita, cuando su nivel de desarrollo hubiera sido posterior. Entonces hay un vacío crónico que es necesario suplir y se puede hacer. ¿Cómo hacer esto? Una buena estrategia de aprovechar el mayor activo que tiene el país, que es el cobre. Uno podría industrializarse en base a los alimentos también, ¿cierto? O en base al plástico. Pero si tenemos el cobre, bueno, aprovechemos el cobre. Para industrializar el cobre, dos etapas. Primero, refinar el cobre, porque no se puede tener manufactura sin fundición y refinación. Y acá se necesita inversión estatal, porque todos los países que han avanzado en construir fundiciones lo han hecho con inversión pública, porque son grandes montos de inversiones y son rentabilidades que no son tan altas. Si uno compara las rentabilidades de la minería con las rentabilidades de la fundición, la rentabilidad de la fundición es mucho más baja, positiva, pero mucho más baja que la minería. Entonces a los capitales privados siempre les va a convenir más invertir en minería, en cobre. Y por eso es que no invierten en fundición. Y por eso los países que han invertido y que han construido capacidad de fundición y refinería es porque lo ha hecho el Estado. En China las fundiciones son del Estado. En Japón fue el Estado el que aplicó la política industrial. En Chile las fundiciones que se construyeron en las décadas pasadas las construyó el Estado. Por eso 5 de las 7 fundiciones son del Estado, son de poder.
Pero en la manufactura básica del cobre, que es la segunda etapa, ya el Estado puede retirarse y puede dejarle espacio a la iniciativa privada. Porque son inversiones más pequeñas, son empresas más pequeñas, ¿cierto? Y uno puede pensar formas tradicionales o capitalistas de propiedad, que son las que existen hoy día, formas no tradicionales o no capitalistas de propiedad, que son las empresas cogestionadas o las empresas públicas. Eso. Yo estoy muy agradecido de poderles presentar esta información, y si alguno quiere contactarme para presentar esto mismo en otros lugares, empresas, yo encantado. Con compañeros estamos hablando ahí de llevar esto a Concepción también, para que no solo los dirigentes lo puedan ver y puedan pensar estos temas, sino también los trabajadores. Hoy día no está este tema instalado en la agenda pública, está más bien el tema de las pensiones, de la educación, la salud, puras cosas como derechos sociales que le llaman, pero los derechos sociales no se pueden sostener si no se eleva el nivel de productividad de la economía chilena. No hay educación, ni salud, ni pensión que aguante con los niveles de producción y de productividad que tiene la economía chilena.